Vivimos en una época donde el ruido se ha convertido en el oxígeno indispensable de la sociedad. Desde que despertamos, la constante presencia de sonidos, imágenes y palabras nos rodea. Encendemos la televisión, revisamos el celular, escuchamos música o podcasts y llenamos cada instante con conversaciones superficiales. En medio de esta tormenta de estímulos, el silencio se ha vuelto raro y hasta incómodo. El cardenal Robert Sara advierte con claridad: el drama del hombre moderno es que no sabe estar solo y por eso ya no sabe escuchar. Este pensamiento cobra fuerza en su obra La fuerza del silencio, donde denuncia que el hombre contemporáneo ha perdido la capacidad de estar en silencio, de estar consigo mismo y sobre todo de escuchar la voz de Dios. Sara nos invita a entender que el silencio no es un vacío, sino un lenguaje, el lenguaje con el que Dios habla al alma humana. Cuando dejamos que el ruido externo y el ruido interior gobiernen nuestra vida, nos alejamos de esa escucha fundamental. Pero ¿qué ocurre cuando nadie escucha? Se quiebran las relaciones humanas, se apaga la empatía y desaparece la oración auténtica. El ruido incesante nos impide entrar en contacto con la profundidad del alma. Incluso dentro de la iglesia, el cardenal Sara observa que el ruido ha invadido los espacios sagrados, liturgias aceleradas, palabras vacías, celebraciones sin reverencia. Él afirma con firmeza: la liturgia no necesita ser explicada, necesita ser vivida en silencio sagrado. Hoy parece que todos hablan más alto, opinan sin parar, llenan el mundo con sus voces, pero pocos verdaderamente escuchan. ¿Quién es capaz de detenerse en silencio y acoger al otro sin interrumpir? ¿Quién ora sin distracciones con el corazón abierto? El ruido, aunque parezca inofensivo, se convierte en una barrera espiritual que no solo nos aleja de Dios, sino que nos distancia de nosotros mismos. Antes de continuar con esta reflexión, quiero recomendarte algo especial. Preparamos un material profundo con las enseñanzas más impactantes del cardenal Robert Sara, frases, extractos y orientaciones que pueden transformar tu forma de ver la fe, el silencio y el mundo interior. Está disponible en el primer enlace del comentario fijado para quienes desean profundizar más en esta espiritualidad. Porque la verdad es que un corazón barulento nunca encontrará paz. El mundo ya no sabe escuchar, pero tú puedes reaprender. Puedes recuperar el silencio perdido. Y en ese silencio, Dios espera por ti. En un mundo que grita sin cesar, el silencio se convierte en un acto revolucionario, una forma de resistencia frente al ruido ensordecedor de la modernidad. El cardenal Robert Sara nos invita a ver el silencio no solo como ausencia de sonido, sino como una poderosa afirmación de fe y de identidad. Para él, el silencio es un espacio sagrado donde el alma se fortalece y se prepara para enfrentar los desafíos del mundo. Sara afirma con fuerza que el ruido constante, la sobreexposición a mensajes vacíos y la búsqueda frenética de atención son herramientas que desvían al hombre de su verdadera esencia espiritual. En cambio, el silencio es un refugio donde el hombre puede reencontrarse consigo mismo y con Dios. Es en ese espacio silencioso donde se fortalece la resistencia interior, la capacidad de decir no a la superficialidad, a la distracción y a la falsedad que impregnan nuestra cultura. Esta resistencia no es pasiva ni resignada, es activa y valiente. El cardenal señala que el silencio es la fortaleza del alma que se niega a ser domesticada por las voces invasivas del mundo. Al permanecer en silencio, el cristiano desafía el ruido que busca imponer una visión de vida vacía y fragmentada. Es una forma de rebelión espiritual, un acto de coraje que reclama espacio para la oración, la reflexión profunda y la escucha de la voz divina. El silencio como resistencia también es un llamado a recuperar la dignidad del ser humano. Sara subraya que en el silencio se redescubre la verdad de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios. Frente a una sociedad que empuja hacia la banalidad, el silencio devuelve al hombre su profundidad y su sentido sagrado. Además, el silencio fortalece la comunidad. En la iglesia no es simplemente un retiro individual, sino una comunión de corazones que se unen en oración y contemplación. Según Sara, el verdadero diálogo nace del silencio que precede a la palabra, y solo así se construyen relaciones auténticas y duraderas. Pero resistir en silencio no es fácil. Requiere disciplina, humildad y una voluntad firme para desligarse del constante zumbido del mundo. El cardenal nos anima a buscar momentos cotidianos para cultivar ese silencio, para que nuestra alma no sea devorada por el ruido y la prisa. El silencio, entonces, es más que una pausa. Es un acto de amor y fidelidad a Dios y a uno mismo. Es la semilla de una vida espiritual auténtica y transformadora. La oración es el aliento del alma, la conversación íntima con Dios que nutre nuestra vida espiritual.
Sin embargo, en nuestro tiempo, el cardenal Robert Sara nos alerta sobre un peligro creciente, la oración superficial, que pierde profundidad y se convierte en rutina vacía. Cuando esto sucede, la oración deja de ser encuentro y se transforma en mera formalidad, en palabras repetidas sin corazón. Sara insiste en que la verdadera oración exige silencio interior, atención plena y apertura sincera al misterio divino. En su obra La fuerza del silencio, subraya que el ruido del mundo no solo nos distrae, sino que corroe la calidad de nuestra relación con Dios. Cuando rezamos sin dejar espacio para el silencio, nuestra oración se vuelve un eco vacío, incapaz de transformar nuestra alma. La oración superficial suele manifestarse en el deseo de cumplir con un deber, sin buscar la presencia real de Dios. Se convierte en una lista de peticiones rápidas, sin escucha ni respuesta. Sara advierte que esto es un síntoma de una fe debilitada, que se ha dejado dominar por la prisa y la distracción. El verdadero encuentro con Dios solo ocurre en la profundidad del silencio y la humildad, cuando el corazón está dispuesto a escuchar y a dejarse transformar. Además, la superficialidad en la oración afecta no solo al individuo, sino a toda la comunidad. En la Iglesia, la pérdida de la contemplación y el silencio sagrado reduce la liturgia a un acto social o cultural, sin la fuerza renovadora del espíritu. El cardenal afirma con firmeza: la liturgia no es espectáculo, es encuentro con el Dios vivo. Para evitar que nuestra oración se vuelva superficial, Sara nos invita a cultivar la paciencia y el recogimiento. Nos desafía a apagar el ruido externo e interno, a abandonar la prisa y el multitasking y a entregarnos a la experiencia profunda de estar con Dios. Solo así la oración recuperará su fuerza, su belleza y su capacidad para transformar el corazón y la vida. Cuando logramos esa profundidad, la oración se convierte en fuente de paz, fortaleza y discernimiento. Se vuelve un acto de amor y entrega total, donde el alma encuentra descanso y renovación. En lo más profundo de cada ser humano hay un grito silencioso, un clamor del alma que busca ser escuchado, reconocido y atendido. Sin embargo, en el bullicio del mundo moderno, ese grito muchas veces queda ignorado o silenciado. El cardenal Robert Sara nos alerta que este rechazo del alma es una de las grandes tragedias de nuestra época. Sara explica que el alma humana fue creada para el encuentro con Dios, y cuando ese vínculo se debilita, el alma comienza a gritar, en el silencio interior. Este grito puede manifestarse como vacío, desesperación, ansiedad o búsqueda frenética de sentido en cosas pasajeras. El ruido externo, lejos de calmarlo, lo ahoga y lo hace aún más desesperado. El cardenal afirma: el alma que no es escuchada se pierde. Por eso es vital aprender a reconocer y atender ese grito espiritual antes de que se transforme en una herida profunda. Ignorarlo es arriesgarse a la pérdida de la fe, la esperanza y la alegría de vivir. La cultura actual, con su ritmo frenético y sus valores efímeros, no favorece ese reconocimiento. Nos empuja a la superficialidad, al consumo rápido y a la distracción constante, impidiendo que el alma encuentre espacio para expresarse y sanar. El cardenal Sara denuncia esta situación y nos llama a rescatar la dimensión espiritual del ser humano. Este grito ignorado se refleja también en la práctica religiosa. Sara observa que muchos fieles asisten a la misa o a la oración sin sentir un verdadero encuentro, como si estuvieran allí físicamente, pero sin conectar con el alma. La iglesia debe ser un lugar donde ese grito sea escuchado, acogido y sanado, no un espacio donde se repita la indiferencia del mundo. Para responder a este clamor del alma, el cardenal nos invita a cultivar el silencio interior, la oración profunda y la escucha atenta. Solo así podremos descubrir qué nos dice el alma y cómo Dios quiere responder. Este proceso requiere valentía y paciencia, pero es la vía para restaurar la armonía interior y encontrar verdadera paz. El grito del alma ignorado es una advertencia urgente. No podemos seguir viviendo desconectados de nuestra profundidad espiritual. Escuchar ese grito es el primer paso para reencontrar la fe viva y una existencia plena. Vivimos en una época saturada de escándalos, polémicas y ruido mediático. Las noticias impactantes y las controversias parecen dominar el paisaje espiritual y social, creando una atmósfera de incertidumbre y desconfianza. En medio de este caos, el cardenal Robert Sara nos recuerda una verdad fundamental. Dios no compite con el escándalo, ni se deja arrastrar por las modas pasajeras del mundo. Para Sara, Dios es la fuente pura de la verdad, la luz que no se apaga, y la roca firme en la que podemos descansar. Mientras la cultura actual se aferra al sensacionalismo y a la controversia para llamar la atención,
Dios permanece inmutable, sereno y majestuoso. Él no busca protagonismo ni se envuelve en el ruido, sino que invita a la humanidad a la verdadera paz, al silencio interior y a la contemplación. El cardenal explica que, a diferencia del mundo, donde el escándalo puede servir para ganar poder o fama, la verdadera grandeza de Dios está en su humildad y en su amor incondicional. No hay competencia en su reino, sino entrega total y servicio. Esta es una lección esencial para quienes buscan una fe auténtica en tiempos turbulentos. Sara también advierte que intentar seguir a un Dios que compite en el terreno del escándalo es caer en la trampa de la superficialidad espiritual. Muchos cristianos se sienten tentados a reaccionar con el mismo ruido y polémica del mundo, olvidando que la verdadera fuerza está en la calma profunda de la fe y la confianza en el plan divino. Este Dios que no compite nos invita a alejarnos de las distracciones y a centrarnos en la autenticidad de nuestra relación con Él. La oración profunda, la escucha y la obediencia son los caminos para discernir su voluntad en medio del caos. Sara insiste en que solo quienes cultivan esta intimidad con Dios podrán resistir las tempestades del mundo sin perder la esperanza ni la paz interior. Por último, el cardenal nos recuerda que el escándalo, aunque doloroso, no puede destruir la obra de Dios en el mundo. Su amor es más fuerte que cualquier ataque y su luz siempre vence a las tinieblas. Para quienes buscan refugio, este Dios inmutable es el ancla firme en la tormenta. En un mundo saturado de ruido y distracciones, el silencio parece ser una rareza, casi un lujo inaccesible. Sin embargo, para los santos y para quienes buscan una vida profunda de fe, el silencio es un tesoro invaluable. El cardenal Robert Sara nos recuerda que el silencio no es solo ausencia de sonido, sino la presencia activa de Dios en nuestra alma. Sara enseña que el silencio es el lenguaje primordial del espíritu, el espacio donde el alma puede encontrarse verdaderamente con Dios. En su obra, el cardenal destaca que sin silencio no hay oración verdadera ni encuentro real con el Señor. Los santos, en su humildad y profundidad, abrazaron este silencio como una forma de resistencia y santidad. Este silencio no es vacío ni frío, sino un grito silencioso de amor y entrega. Es el refugio donde el alma se despoja de las máscaras del mundo y se abre a la acción transformadora de Dios. El cardenal Sara señala que el silencio de los santos desafía el bullicio moderno, porque en él reside la fuerza auténtica, esa que no depende de la fama, el poder o el ruido. Además, el silencio es una forma de testimonio. Los santos hablan con su vida más que con palabras. Su silencio comunica una verdad profunda que las palabras muchas veces no pueden expresar. En tiempos donde las voces suelen buscar protagonismo, el silencio es un acto de valentía y fidelidad a la esencia divina. Sara también advierte que la cultura actual, obsesionada con la velocidad y el espectáculo, nos aleja del silencio necesario para escuchar a Dios. Nos invita a recuperar esa práctica, no como un acto pasivo, sino como una disciplina espiritual que nos permite discernir la voluntad de Dios en medio del caos. Finalmente, el cardenal nos recuerda que el silencio de los santos no es un retiro egoísta, sino un compromiso con el mundo. De ese silencio nace la palabra justa, la acción verdadera y la paz que transforma. Escuchar el silencio de los santos es abrirse a una dimensión espiritual que el ruido del mundo no puede alcanzar. En nuestra era moderna, el ruido parece estar en todas partes, en las calles, en las redes sociales y, tristemente, también dentro de la vida espiritual. El cardenal Robert Sara nos alerta sobre el peligro que representa el ruido espiritual, esa constante distracción que invade el alma y dificulta el encuentro genuino con Dios. Para Sara, el ruido espiritual no es solo el sonido externo, sino la multiplicidad de voces, opiniones y actividades superficiales que nos alejan de la verdadera oración y reflexión. Él señala que el ruido no es solo un problema acústico, sino una enfermedad del alma que nos impide escuchar la voz del Espíritu Santo. Este ruido espiritual se manifiesta cuando la vida de fe se convierte en una mera rutina, llena de gestos vacíos y palabras sin profundidad. En vez de nutrir el espíritu, muchas prácticas religiosas terminan siendo ecos que confunden en lugar de clarificar. El cardenal insiste en que la autenticidad en la fe nace del silencio y la interioridad, no del bullicio ni de la prisa. Además, el ruido espiritual esconde el riesgo de que la persona se vuelva presa fácil de falsas enseñanzas o modas religiosas. Cuando no hay silencio para discernir, el alma queda vulnerable a seguir caminos equivocados, perdiendo la esencia del Evangelio. Sara advierte que la fe debe ser protegida con atención y sabiduría, cultivando espacios de silencio interior. El Eyo Elis
Cardenal también enseña que el verdadero encuentro con Dios exige un corazón dispuesto a callar y escuchar. Solo en la quietud del alma podemos percibir la voluntad divina y encontrar paz. Por eso sugiere prácticas como la adoración silenciosa y la meditación profunda, que ayudan a apartar el ruido exterior y el caos interior. Finalmente, Sara nos recuerda que el ruido espiritual puede ser derrotado, pero para ello debemos ser valientes y disciplinados. La fe no es espectáculo ni ruido, sino una luz serena que brilla en medio de la oscuridad. Solo en ese silencio sagrado, el alma puede renovar su fuerza y su compromiso con Dios. Vivimos en una sociedad que parece temer el silencio. El ruido constante, las conversaciones superficiales y la búsqueda incesante de distracciones nos alejan de lo esencial, el encuentro verdadero con nosotros mismos y con Dios. El cardenal Robert Sara nos invita a redescubrir el poder del silencio como un camino de transformación profunda del corazón. Sara enseña que el silencio no es solo ausencia de palabras, sino una presencia viva donde Dios habla al alma. El silencio es la atmósfera necesaria para que el espíritu pueda abrirse a la acción divina, afirma. En este espacio sagrado, el corazón se libera del peso de la ansiedad, la confusión y las heridas y se prepara para recibir la gracia. Este silencio transforma porque nos enfrenta con nuestra propia verdad, sin máscaras ni justificaciones. En él somos llamados a reconocer nuestras limitaciones y a dejar que Dios nos cure desde adentro. El cardenal explica que solo en el silencio podemos escuchar el grito silencioso del alma, ese clamor que pide renovación y libertad. Además, el silencio es fuente de humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo y nos invita a rendirnos ante el misterio de Dios. Sara insiste en que esta actitud de humildad es esencial para cualquier cambio verdadero. Cuando dejamos de buscar respuestas rápidas y ruidosas, abrimos la puerta a la transformación genuina. El silencio que transforma corazones también es un acto de resistencia contra la cultura del espectáculo y la superficialidad. En un mundo que busca llenar todos los espacios con ruido, el silencio se convierte en un gesto profético que habla más fuerte que 1000 palabras. Finalmente, el cardenal nos asegura que el silencio, aunque a veces incómodo, es un regalo que nos prepara para amar y servir mejor. Es el espacio donde se gesta la paz interior y donde el corazón se renueva para vivir con autenticidad y entrega. En la batalla espiritual que enfrentamos cada día, el ruido no es solo una molestia externa, sino una poderosa herramienta que el mal utiliza para distraernos y alejarnos de Dios. El cardenal Robert Sara advierte que el ruido constante y superficial invade nuestra vida interior, bloqueando la voz del espíritu y debilitando nuestra fe. Sara explica que el mal sabe bien que el silencio es el terreno fértil donde florece la verdad y la gracia divina. Por eso, se esfuerza en llenar nuestras mentes y corazones con distracciones, opiniones y falsedades, generando un caos interior que impide el discernimiento. El ruido es la gran táctica del enemigo para mantenernos alejados del encuentro auténtico con Dios, señala el cardenal. Este ruido malicioso no solo proviene del exterior, sino que también se instala en nuestro corazón cuando permitimos que el orgullo, la ansiedad y la superficialidad gobiernen nuestra vida espiritual. El cardenal Sara advierte que, sin un esfuerzo consciente para crear espacios de silencio y oración, corremos el riesgo de ser dominados por esta confusión interna. El ruido como herramienta del mal también se manifiesta en la proliferación de falsas enseñanzas y doctrinas diluidas que buscan confundir a los fieles. Sara llama a la valentía y a la fidelidad, recordándonos que solo en la firmeza y en la escucha profunda podemos protegernos contra estas trampas. Además, el cardenal insiste en que la verdadera resistencia espiritual requiere un corazón que sepa callar y orar en medio de la tormenta. El silencio en su dimensión sagrada es la fortaleza donde el alma se renueva y se arma contra las mentiras del enemigo. Finalmente, Sara nos invita a adoptar el silencio como escudo y espada, una herramienta para discernir y resistir. En un mundo donde el ruido parece dominar, el silencio se vuelve un acto de valentía y un camino hacia la verdadera libertad interior. Vivimos en una era donde la dispersión y la superficialidad parecen dominar cada aspecto de nuestra existencia. El cardenal Robert Sara, una voz profunda y valiente en la iglesia contemporánea, nos hace una llamada urgente al recogimiento, esa práctica esencial para reencontrar la paz interior y la conexión verdadera con Dios. Sara afirma que el recogimiento no es un lujo, sino una necesidad vital en tiempos donde el ruido externo e interno nos ahoga. El recogimiento es el silencio del alma, un espacio sagrado donde la persona se vuelve disponible para escuchar la voz de Dios, lejos de las distracciones del mundo moderno. En sus enseñanzas, el cardenal nos recuerda que sin recogimiento no
Hay auténtica oración. La oración superficial, vacía y apresurada no transforma ni fortalece el espíritu. El recogimiento nos invita a profundizar, a entrar en nosotros mismos para descubrir ese corazón sediento de Dios que necesita ser alimentado. Además, Sara alerta sobre los peligros de vivir en un mundo que rechaza el silencio, porque el silencio permite que la verdad penetre en nuestra conciencia. En palabras del cardenal, el recogimiento es la batalla contra la tiranía del ruido. Es la resistencia del alma que quiere permanecer fiel a su destino divino. El recogimiento es también un acto de valentía, pues implica detenerse, mirar hacia adentro y afrontar nuestras propias sombras y debilidades. Este proceso no es fácil, pero es el camino para liberarnos de las cadenas del consumismo espiritual y las falsas seguridades. El cardenal Sara enfatiza que en el recogimiento, el alma se vuelve fuerte y capaz de resistir las tentaciones del mundo y del mal. Es allí donde la gracia divina encuentra terreno fértil para obrar milagros en nuestra vida cotidiana. Para concluir esta reflexión, me gustaría invitaros a descubrir un recurso que profundiza en estas enseñanzas vitales del cardenal Robert Sara. Es una guía para quienes buscan fortalecer su vida espiritual y responder a este llamado urgente a la contemplación. Podrás encontrarlo en el primer enlace del comentario fijado, un apoyo que puede transformar tu camino de fe. Recuerda, el recogimiento no es una opción, sino la llave para abrir la puerta a una vida plena y en paz, en medio del ruido que nos rodea. Hoy es el momento de escuchar esta llamada y dar el paso hacia el silencio que renueva. No olvides darle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte al canal para no perder los próximos enseñanzas del cardenal Robert Sara. Tu apoyo es muy importante.